El tema de esta noche es la crucifixión de Jesucristo. This is the most important event in the whole history of the world. Este es el evento más importante en toda la historia del mundo. God revealed to Adam that Christ one day would come. El Señor le mostró a Adán que un día el Cristo habría de venir. As soon as Adam disobeyed God, God rebuked him but said a Savior would come. Tan pronto como Adán desobedeció a Dios, él estuvo separado, pero el mismo Dios anunció que un Salvador vendría. And when Christ would come, he would overcome the devil. Y obviamente cuando esto pasó, fue obra del mismo diablo. The prophets of the Old Testament tell us that Christ was going to come. Los profetas en el Antiguo Testamento anunciaron que el Cristo habría de venir, Especially Isaiah 53. especialmente Isaías capítulo 53. Isaiah says, he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. En Isaías 53 nos encontramos que Él pagó por nuestras transgresiones y fue molido por nuestros pecados. Every person in heaven today is thanking God that Jesus died for sinners. Todo el mundo sabe en el mundo de los muertos que Jesucristo vino para salvar a los que habían de estar vivos. So this raises the question, how was it that Christ came to die for sinners? Entonces, esto levanta una pregunta. ¿Cómo es posible que Jesucristo tuvo y vino a salvar a los pecadores? And the explanation is that God planned this salvation before the world began. Y la respuesta es que Dios preparó esta salvación desde antes de que el mundo existiera. We refer to this as the covenant of redemption. Le llamamos a esto el pacto de la redención. All three persons of God were involved in planning salvation. Las tres personas de la deidad fueron involucradas en la planeación de esta salvación tan grande. God the Father ordained that Christ would die for us. Dios el Padre ordenó que un día Jesucristo habría de morir, el Hijo habría de morir por nosotros. God the Son, Jesus, said, yes, my Father, I will become man and die for my people. Jesús el Hijo dijo, claro que sí, mi Padre, llegaré a ser el hombre que venga a morir por tu gente, por tu pueblo. And the Holy Spirit said, yes, O Father, I will touch the hearts of all those for whom Christ will die. Y el Espíritu Santo, sí, Padre, yo voy a tocar el corazón de todos aquellos que el Hijo vendrá a salvar. So the Father planned salvation Así que el Padre planea la salvación before the world began. antes de que el mundo existiese. God the Son died for us in the course of history. Dios el Hijo es el que muere por la salvación a través de la historia. And all over the world now, the Holy Spirit is touching men's hearts. Y por obra del Espíritu Santo, el día de hoy el Padre sigue tocando el corazón de mucha gente hasta el día de hoy. Now we need to remind ourselves who Jesus Christ is. Necesitamos recordarnos quién es Jesucristo. There is one God in three persons. Hay un solo Dios y está en tres personas diferentes. Jesus Christ is the second person of the Godhead. Jesucristo, Dios, es la segunda persona de la deidad.
He is eternally God. Él es eternamente Dios, But 2,000 years ago, he took human nature into union with his Godhead. pero hace más de 2000 años Él tomó la naturaleza humana para poder así llevarnos al Padre. And he became the God-man. Y así se convirtió en el hombre Dios. He was born of a virgin, and for a very important reason. Él nació de una mujer virgen y por una razón muy importante. We must not worship the Virgin Mary, but we appreciate that she was chosen by God to be the mother of Christ. Nosotros no debemos adorar a la Virgen María, pero sí apreciamos que Dios la haya elegido para traer a nosotros a su Hijo Jesucristo. So we have to explain, why was Jesus born of a virgin? Y tenemos entonces que explicar por qué es que Jesús tuvo que nacer de una virgen. And the answer is this. Y la respuesta es esta. We are all born of two parents, and we are all born in Adam's covenant of works. Todos los que estamos aquí hemos nacido de dos padres, papá y mamá, y todos nosotros descendemos de Adán y por lo tanto estamos bajo el pacto de las obras. And because we are born in Adam's covenant, the sin of Adam is imputed to us from our mother's womb. Y por cuanto el mismo Adán no pudo cumplir con las obras y estamos entonces bajo el pacto de las obras, nosotros mismos desde el vientre de nuestros padres ya nacemos en pecado. Now Jesus was not born of two parents, and therefore he was not in Adam's covenant. Jesucristo no nació de dos padres y por lo tanto tampoco nació bajo el pacto de obras. He became the head of a new covenant called the covenant of grace. Jesucristo es la cabeza de un nuevo pacto y ese pacto se conoce como el pacto de gracia. So the Bible tells us there are two covenant heads in history. Y la historia nos muestra que hay dos cabezas o dos pactos, dos tipos de pacto. Adam, in the covenant of works, brought sin, condemnation, and death upon us all. Adán, bajo el pacto de las obras, trajo pecado, condenación y por lo tanto muerte a toda la humanidad. But Christ, as the second Adam, has brought obedience, justification, and eternal life. Y Jesucristo en el pacto de la gracia trajo obediencia, justificación y por lo tanto vida eterna. So when a person comes to believe in Christ, he or she is moved by God from the covenant of works to the covenant of grace. Por eso es que cuando una persona pone su confianza en Jesús, es trasladado de parte de Dios de un pacto de obras totalmente a un pacto de gracia. And I recommend a passage of the Bible to study. Y les recomendaría mucho que estudiaran un pasaje de la Biblia. Romans chapter 5, verses 12 to 19. Romanos 5 del versículo 12 al versículo 19. And I give you this information as explaining why Jesus came to die and be crucified. Y aquí podemos encontrar la razón por la cual Jesucristo tuvo que venir y ser crucificado. So I turn now to look at some of the details of Jesus' suffering on the cross. Ahora quisiera entrar algunos de los detalles que sucedieron cuando Jesucristo fue crucificado. Jesus was now 33 years of age. En este momento de la historia, Jesucristo tenía 33 años de edad.
He had been preaching and doing miracles for 3 years. Jesucristo había estado predicando y haciendo milagros durante 3 años de su vida. And he was crucified on a Friday. Y fue crucificado en un viernes. And he was dead for 3 days and rose again from the dead on a Sunday. Y estuvo muerto en 3 días y al tercer día él fue levantado y resucitó. In the Old Testament, the Sabbath day was the 7th day of the week. En el Antiguo Testamento, el día de reposo o el Shabbat es en el 7º día de la semana. In the New Testament, the first day of the week is the Sabbath. Y en el Nuevo Testamento, el primer día de la semana es el reposo, el sábado. So the Lord Jesus Christ was crucified at 9 o'clock on the Friday. Y entonces podemos ver que nuestro Señor Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana el viernes. I mean, of course, 9 o'clock in the morning. Quiero decir claramente, viernes 9 de la mañana. Now, the Lord Jesus Christ had no sleep the night before. Sabemos que nuestro Señor Jesús, con los juicios que se estaban haciendo sobre él, no durmió prácticamente toda la noche. He had to go through 6 trials of inquiry the night before, all through the night. Él tuvo que ir a través de 6 juicios o encaramientos que hubo con autoridades romanas a través desde la noche del día anterior. There were 3 inquiries from church leaders. 3 enfrentamientos con líderes de la iglesia, followed by 3 inquiries by civil leaders. y 3 juicios que le hizo la ley civil. We know their names. First of all, Annas, then Caiaphas and the Sanhedrin. Sabemos los nombres como Anás, Caifás y después Anás y el mismo Sanedrín lo hizo. They were trying every way they could to find some sin in Christ. Ellos hicieron todo lo que pudieron, revolvieron todas las cosas y los términos que podrían contar de encontrar un pecado en Jesús. They hated him because he was telling the truth of God and they did not want to hear it. Ellos odiaban a Jesús porque él había dicho la verdad que ellos no querían que el pueblo escuchara. Even though he did many miracles, even raising the dead, yet they wouldn't believe in him. Aun cuando Jesucristo hizo tantos milagros inclusive el levantar muertos a vida, aún así no pudieron creer en él. And then 3 civil leaders were made to try him. Así que hasta 3 autoridades civiles lo enjuiciaron. Pontius Pilate, Herod, and again Pontius Pilate. Poncio Pilato primero, después Herodes y nuevamente Poncio Pilato al final. So Christ, on the evening before he was crucified, had no sleep. Así que durante todos estos 6 juicios que ocurrieron toda la noche el día anterior jueves, pues no durmió. So now we think of the 6 hours in which our Lord was on the cross. Ahora, meditemos en estas 6 horas que nuestro Señor Jesús estuvo colgado en esa cruz. Our Lord was in the middle, and there was a thief on this side and a thief on that side, and they were all on the crosses. Ahí vemos 3 cruces. En el centro está Jesucristo, a un lado está un ladrón, al otro lado tenemos a otro ladrón. Hay 3 cruces. We suppose they put Christ in the middle because they wanted to make him to look the worst. Creemos que pusieron a Jesús en medio precisamente para que se viera de la peor manera. Over the head, where Christ was crucified, there was this sign, the King of the Jews. Y encima de la cabeza de Jesús pusieron un anuncio, el Rey de los Judíos.
and it was in 3 languages, so everybody could understand it. Y lo pusieron este anuncio en 3 idiomas para que todo mundo que estaba como espectador lo pudiera entender. They said, "This is the King of the Jews." Decía, ese es el rey de los judíos. They had hated him so much that they spat in his face. Ellos lo odiaban tanto que le escupieron en el rostro. They had ripped his beard off his face. Arrancaron los pelos de su barba. They had taken his clothes off him and put on him a purple robe to mock him. Le quitaron su ropa, su manto y le pusieron unas garras para burlarse de él. Now, crucifixion, of course, is extremely painful. Por supuesto, la crucifixión es extremadamente dolorosa. It was the way in which the Romans made people suffer terrible pain. Era la manera en que los romanos podían intensificar el dolor, porque era su mayor importancia producirles el máximo dolor posible. Because you're there for hours and trying to move your body to get some comfort with these nails through your body. Porque en la manera que eran colocados con los clavos en la cruz, no podía la persona que estaba colgando en este lugar un momento de poder acomodarse y sufrir de menor manera. Era imposible. And his enemies stood round the cross, mocking him and saying, "If you're the Son of God, come down and prove it." Y sus enemigos estaban rodeándolo a los pies de la cruz, burlándose de él y diciendo, realmente si eres hijo de Dios, ven, sálvate. Now Jesus could very easily have come down and healed the wounds in his hands and feet. So we ask the question, why didn't he come down then? Por supuesto, sabemos por todos los milagros que hizo nuestro Señor Jesús que para Él habría sido demasiado fácil zafarse de los clavos, sanar sus propios agujeros en las manos y bajar. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿por qué no lo hizo? He stayed on the cross because he loved us so much. He wanted to do what the Father had sent him to do. Él no se bajó por el gran amor que nos tiene y quería obedecer al Padre y hacer aquello para lo cual fue enviado al estar colgado en esa cruz. Our Lord Jesus Christ wanted to suffer and die for us that we might be saved. Nuestro Señor Jesús quería y estaba dispuesto a sufrir todo lo que tuviera que sufrir para que nosotros pudiésemos ser salvos. Now Christ, as I said, was on the cross for 6 hours, from 9 a.m. to 3 p.m., 6 hours. Sabemos que nuestro Señor Jesús estuvo por 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. In the first 3 hours, we are told, he said 4 lovely things. Durante las primeras 3 horas, nuestro Señor Jesús dijo 4 oraciones hermosas. First of all, he said, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." La primera de ellas fue decirle a su padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. The lesson there is, oh, if he could forgive, you and I ought to forgive when people are unkind to us. Y la lección, por supuesto, en esa oración es que todo lo que nosotros necesitamos ser perdonados, solo Él lo puede perdonar, independientemente de lo que la gente piense acerca de nosotros. Then he saw his dear mother Mary standing near the cross. Después, Él vio a su mamá, María, ahí a los pies de la cruz. And Jesus said to her, looking at John, the disciple, "Woman, behold your son." Y a la mujer, a su madre, le dijo, mujer, he ahí tu hijo, dirigiéndose a sus ojos de ella hacia Juan el Bautista, hacia Juan el evangelista. Although he was suffering terrific pain, he was thinking of other people, not himself. Y aún cuando él estaba sufriendo tanto, sin embargo, él estaba pensando en el dolor de su madre, por eso se lo estaba encargando
al apóstol Juan. Then he turned his face to John and said, "Behold your mother." Y entonces volteó a Juan y le dijo, he ahí tu madre. So John took Mary into his home and looked after her as long as she lived. Y entonces después de esto el apóstol Juan cuidó de María como si fuera su madre todo hasta que ella terminó. That reminds us that if we are real Christians, we must love other people and care for them. Y eso nos hace pensar que si no nosotros somos verdaderos cristianos, tenemos que cuidar de los demás también y atenderlos lo mejor que podamos. And then Jesus said a fourth thing. Y después nuestro Señor Jesús dijo la cuarta cosa. There was a thief on this side cursing him, and a thief on this side cursing him. Había un ladrón de un lado maldiciéndole y otro ladrón también maldiciéndole. But a wonderful thing happened to the thief on this side. Pero algo extremadamente maravilloso y sorprendente ocurrió en la vida de su lado derecho. The Holy Spirit opened his mind to see that Jesus is the Messiah, the Son of God. El Espíritu Santo de Dios le abrió los ojos a este ladrón para que pudiese ver que realmente Jesucristo era el Mesías enviado de parte de Dios. And the thief said to Jesus, "Lord, remember me when you come to your kingdom." Y le dijo este ladrón que tuvo esa revelación por el Espíritu Santo, volteando hacia Jesús, Señor, recuérdame cuando estés en tu reino. And Jesus said to him beautiful words, "Today you will be with me in paradise." Y Jesús le contestó con estas palabras hermosas, yo te digo que ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. Let me just explain. Sometimes the old creeds of the Christian faith say something which is misleading. Podemos pensar, y quiero que vean conmigo, que algunas veces los antiguos credos o confesiones, como los credos de la iglesia primitiva, pueden decir algunas cosas que podemos malinterpretar. Some of the old Christian creeds say about Jesus that when he died, he descended into hell. Uno de los credos nos dice que Jesucristo al morir descendió a los infiernos. Now, it's not correct to say he went into the hell of fire and punishment. Entonces, con esta oración del credo, no es correcto pensar que Jesucristo fue hasta el pozo de fuego y azufre. What we understand is that when Jesus died, his soul went to glory. Lo que tenemos que pensar y saber es que Jesucristo en el momento en que murió, inmediatamente fue llevado en gloria. And his body remained in the grave until Sunday. That's 3 days, or parts of 3 days. Y lo que sabemos, por supuesto, es que su cuerpo sí permaneció en una tumba los 3 días que había dicho que permanecería. Let me give you 2 reasons to prove that Jesus' soul went to heaven and not to a place of punishment. Ahora déjenme decirles algunas razones por las cuales les aseguro que Jesucristo no fue al lugar de castigo, sino directamente a gloria. The first argument is what he said to the dying thief who came to believe. Lo primero es lo que acababa de decirle a este ladrón que iba a morir. He said, "Today you will be with me in paradise." Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. And that proves, therefore, that our Lord Jesus Christ immediately went to glory. Y eso quiere decir que aun cuando su cuerpo estuvo en su tumba esos 3 días, su cuerpo, su alma, fue inmediatamente llevado a gloria. The second argument why we know he went to heaven and not to hell is this. El segundo argumento por el cual sabemos que Jesucristo realmente no visitó el sitio de castigo, el infierno, es este. As we'll see in a moment, when Jesus was about to die, he cried, "It is finished." En el momento en que nuestro Señor Jesús estaba entregando su espíritu,
sus últimas palabras fue, consumado es. Now, what does it mean? It is finished. Ahora, ¿qué significa consumado es? It means by dying on the cross, he has done everything necessary to please God the Father and to bring salvation to everyone that believes in Christ. Esto quiere decir que con todo lo que él hizo hasta ese momento de terminar su vida en la cruz, estaba obedeciendo totalmente los planes del Padre que se estaban cumpliendo para que trajera salvación a todo aquel que pudiera poner su confianza en Jesús. Now, when the Lord Jesus Christ was on the cross, after 3 hours, something amazing happened. Cuando él estaba colgado en esa cruz, 3 horas pasó ahí y entonces sucedió algo poderoso y tremendo. So from 9 o'clock in the morning till 12 o'clock, that's 3 hours, there was sunshine the same as usual. De las 9 de la mañana a las 12 del día, el sol estaba como un día normal. But from midday till 3 o'clock in the afternoon, terrible darkness came down over the whole earth. Pero de las 12 del día a las 3 de la tarde, terribles tinieblas cayeron sobre toda la tierra. And we need to understand what that darkness tells us and teaches us. Y tenemos que entender lo que estas terribles tinieblas querían hablarle a la humanidad. Well, first of all, notice, Jesus said nothing until those 3 hours were past. Pero primero déjame decirte que durante estas 3 horas de totales tinieblas, Jesucristo no dijo nada. And we know that Jesus was going through terrible sufferings in his soul as well as his body. Y sabemos que durante estas 3 horas Jesucristo estaba pasando un terrible sufrimiento, no solamente en su cuerpo, sino en su alma. The Bible tells us that God the Father was punishing our sins in him. La palabra de Dios nos asegura en diferentes pasajes que Dios estaba castigando nuestros pecados sobre Él. He was made sin for us who knew no sin. El que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. He was cursed and damned by God as the representative of his people. Él fue castigado y la ira de Dios descargada sobre él y la furia de Dios para poder salvar a su gente. And when Jesus cried, just before he died, "It is finished," he meant everything necessary has been done to save all believers in all ages. Así que cuando nuestro Señor Jesús dijo, consumado es, Él hizo todo lo que el Padre había planeado para salvar a todos los que iban a creer en Él a través de todas las edades de la humanidad. God did not spare his own dear Son, but delivered him up to death for us. Dios no solamente entregó, sino que además le liberó de la muerte por causa nuestra. My beloved friends, here we see the love of God wonderfully displayed. Amados hermanos, hemos visto el tremendo amor de Dios, el maravilloso amor de Dios en una forma tan terrible como esta. The Bible tells us that before Adam sinned, there were angels in heaven and they sinned against God. La palabra del Señor nos muestra que antes de la creación del mundo, inclusive, había una rebelión de ángeles contra Dios. And they were cast down into hell. Y Él lanzó estos ángeles al infierno. There was no Savior sent by God to save them. Y no existe un solo Salvador que ha sido enviado para salvarlos a ellos. And yet God in His love gave a Savior to mankind to save us from our sins. Pero en su gran amor, Dios entregó a su propio Hijo para poder salvarnos. So before Jesus died, He cried, "It is finished."
Así que antes de morir, nuestro Señor Jesús gritó al Padre, consumado es. I'm going to give you the word in the New Testament, which is in Greek. Les voy a dar a ustedes la palabra que está en griego, en el original griego, acerca de esto. The word in the Greek language is tetelestai. La palabra en griego es tetelestai. Tetelestai, he cried, it is finished. Tetelestai, él dijo, consumado es. Now, what was finished? ¿Qué significa consumado? He had done everything necessary to satisfy the justice of God and save all his believing people. Él estaba totalmente satisfaciendo la justicia de Dios y al mismo tiempo salvando a su pueblo. And if you're a Christian, then you have nothing to fear. When you die, your soul will go to glory. Y si tú eres verdaderamente un cristiano, no tienes nada que temer a la muerte, porque tu alma irá directamente a su presencia en gloria. Now, some days the devil may say to you, "Oh, how do you know you're going to heaven?" Algunas veces el diablo llegará a tu oído y te murmurará y te dice, pero, oh, ¿cómo es que tú crees que te va a ir cuando vas a morir? You can say, "Get behind me, Satan, it is written, the just shall live by faith." Y tú le puedes decir, quítate de mí, Satanás, porque está escrito, el justo vivirá por la fe. Christ has died for us, that we may never die that eternal death. Cristo murió por nosotros para que nunca nosotros tomemos la muerte, sino tendremos vida eterna. So you may put your head upon a pillow at the end of life and say, "Thanks be to God for Jesus' blood and death." Así que podrás descansar tu cabeza en tu almohada en el momento de tu muerte y decir, gracias a Dios por la salvación tan grande que en su Hijo Jesucristo yo he tenido y tendré por siempre. And Jesus' final words on the cross were, "Father, into thy hands I commend my spirit." Y las últimas palabras del Señor Jesús fueron, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Now let me explain what happened when he died. Ahora, permíteme explicarte qué sucedió cuando Él murió. A number of amazing things happened that people came to see round about them. Un número increíble de cosas sucedieron cuando todo el mundo vio y fue testigo de esto. Inside the wonderful temple of Jerusalem, there was a thing called the veil, which is like a big sheet between the holy place and the most holy place. The veil. En el grandioso templo de Jerusalén había un velo gigante que podía separar el lugar santo del lugar santísimo. And when Jesus died, the veil of the temple was split from the top to the bottom. Así que cuando Cristo murió, el velo fue rasgado desde arriba hasta abajo, totalmente rasgado. It was the voice of God saying to us, the way into the holy place is now open for all believers. Era como si la voz del Padre, de nuestro Dios, dijera, ahora las puertas están abiertas para llegar a la presencia de Dios para todos aquellos que han creído. Another thing that happened when Jesus died was the earth was shaken with an earthquake. Otra cosa que sucedió intempestivamente fue que toda la tierra fue conmovida y un tremendo terremoto ocurrió en ese momento. And some of the saints or people of God in the Old Testament rose from the dead and they appeared in the city to different people. Y muchos de los que habían conocido la salvación de Jesucristo en el Espíritu en el Antiguo Testamento salieron de sus tumbas y empezaron a andar entre las personas que estaban ahí. Another thing that happened when Jesus died is very encouraging. Otro asunto que ocurrió también en el momento de nuestro Señor Jesús es extremado también. One of the Roman soldiers called a centurion, as he was watching all of this, he cried,
surely this is the Son of God. Un romano que estaba ahí viendo todo el proceso, era un centurión, un soldado romano, dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. And that's what you and I need to say. It certainly is the Son of God. Y es lo mismo que tú y yo tenemos que decir, verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Now, Jesus' soul went straight to glory. His body was put in the grave for 3 days. Así que el alma de Jesús inmediatamente fue a gloria, pero su cuerpo fue puesto y depositado en una tumba por 3 días. So we understand it in this way. Así que lo entendemos de esta manera. Christ's divine nature was keeping his soul in glory and looking after his body in the grave. La naturaleza divina, la deidad de Jesús inmediatamente fue a gloria, pero estaba viendo su propia naturaleza humana que quedaba en la tumba. And when the 3 days were finished, Christ's divine nature put the soul back into his body and he rose from the dead. Y al tercer día, esa naturaleza divina de Jesús llegó a su cuerpo nuevamente, entró en él y lo levantó de los muertos. Now I'm coming to the end of my sermon, but let me just close with 1 or 2 points. Y estoy terminando mi mensaje y déjame hacerlo con 2 puntos. One of the big questions the church has always been interested in is, for whom did Christ die? Una de las preguntas que se ha hecho la iglesia a través de los siglos es, ¿por quién murió Jesús? Many people say he died for all the people in the world. Muchos opinan que Jesús murió por todos en el mundo entero. But there's a very good reason why we can't accept that explanation. Y por eso mucha gente puede aceptar esa explicación. It is this: if Christ died for all the people in the world, then all the people in the world are saved and are going to glory. Si esto, aseveración, fuera cierta que murió por todos, quiere decir que todos los seres humanos en todas las edades, al morir, resucitarían e irían en gloria, si esto fuera cierto. So we explain it like this: Christ died for those who believe in him. Pero nosotros sabemos por la palabra de Dios que Jesucristo murió por los que habrían de creer en él. And God has known from the beginning of the world those who are going to believe in him. Y Dios ya sabía desde antes de la fundación del mundo quiénes habrían de creer en él. So there are 2 things we need to say here. Así que tenemos que decir 2 cosas al respecto. Christ died for his elect and chosen believing people. Jesucristo murió por sus elegidos y predestinados, escogidos para ser su pueblo, suyos. But the second thing we must always say is, everybody is welcome to believe in Christ. Pero lo segundo que debemos de decir es que todos son bienvenidos a creer en Jesús. And therefore, when we look at the death of Christ, we say, oh, he is my only hope. My only hope is Christ. Así que el verdadero creyente va a ver a Jesús y va a ver su necesidad y ver que Él es la única esperanza y decir, Jesucristo es mi única esperanza de salvación. So, my beloved friends, here's the lesson for you and me. Así que mi amado amigo, hay una lección para ti y para mí. We are not going to be long in this world. We'll soon have to face death. Nosotros no vamos a quedar solos en este mundo mientras entendamos esto. How can I be sure that when I die I'm going to heaven? ¿Qué va a pasar conmigo cuando yo muera? ¿Iré al cielo? There's only one answer. I must be washed by the blood of Christ through trusting in his glorious work and his finished work. Y hay una sola respuesta. Tengo que ser lavado de mis pecados para poder realmente llegar
por medio de la obra completa, terminada de nuestro Señor Jesús en la cruz, en su muerte y resurrección. That's why Jesus said, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Por eso Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí resucitará y no morirá jamás. Oh, how we should thank God that Jesus was crucified for sinners like you and me. Oh, cómo tenemos que estar agradecidos porque Jesús murió por pecadores como tú y como yo. My wish is that in heaven, when that time comes, we shall all be there. Y mi deseo, realmente deseo con todo mi corazón, que una vez que lleguemos todos al cielo, todos, realmente todos, estemos ahí. But my final word is this: oh, don't delay, because you never know when death will come. Now, today is the time of salvation. Give your heart to the Lord and make sure you are saved. Pero mi llamado con urgencia es esto, que no tienes la vida comprada y no sabes cuándo vas a enfrentar el día de tu muerte. Así que no te tardes en venir a Jesús y creer en Jesús para, creyendo en Él, tengas la vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias porque el Evangelio de nuestra salvación ha sido predicado. Y te damos gracias porque tu Espíritu Santo lo aplica en aquellos que son llamados y urgidos a responder en arrepentimiento de sus pecados y total confianza y descanso en la obra de la vida santa de nuestro Señor Jesús, su muerte por nuestros pecados y en su resurrección para ser justificados. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que esto sea en aquellos que todavía no te conozcan y para los que ya somos tuyos e hijos tuyos, para que nos llenemos de gozo y de la certeza de nuestra salvación y la paz que llenará nuestro entendimiento hasta el día en que te veamos cara a cara. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.